¿Qué es lo que esperan que cambie en Chile con esta manifestación histórica? No, para que Chile tenga calidad de vida como se merece, la verdad. Hemos sido un pueblo explotado, el pueblo latinoamericano, por más de 40, 50 años. Y con los recursos naturales que tenemos, con la gente que tenemos para tener un mejor estándar de vida, totalmente. Son las 9 de la noche, en 2 horas comienza el toque de queda y en estas mismas calles van a pasar las tanquetas militares. Pero por ahora la gente se... Bueno, pues bienvenidos a esta conferencia plenaria de Teresa Basile. Yo creo que estamos todos muy, muy contentos de poder invitarla y también de esta buena parte, ¿no?, que tienen las conexiones virtuales, que si bien quitan pues, los cafés y las comidas, lo bueno es que permiten, ¿no?, que realmente estemos todos conectados. Teresa desde Argentina, nosotros desde Madrid, y bueno, me consta que muchos oyentes desde México, Chile, Perú y demás. Voy a presentar brevemente a Teresa y así no le robo mucho tiempo ni a su presentación ni a las preguntas y el diálogo posterior. Teresa es profesora de la Universidad de La Plata, de la Cátedra de Literatura Latinoamericana. Ella también es doctora en letras, por supuesto. Forma parte del comité científico e investigadora del Centro de Teoría y Crítica Literaria del CONICET. Se dedica esencialmente a las relaciones de literatura, memoria y política, sobre todo de la literatura de las últimas décadas. Es especialista en la literatura de hijos. De hecho, tiene un libro que salió en 2020 que se llama Infancias, la narrativa argentina de hijos. También un libro en 2018, El desarme de Calibán, debates culturales y diseños literarios en la posdictadura uruguaya. Y entre otras cosas que puedo destacar, decir, por ejemplo, que forma parte del comité directivo de la Red de Investigación, Violencia y Representación en América Latina, también miembro fundadora, o también forma parte de la Red Académica de Docencia e Investigación en Literatura Latinoamericana, Catatay, y directora junto a Enrique Fofani de la revista que tiene el mismo nombre. Entonces ahora ya, para no extenderme demasiado, te doy la bienvenida y te paso la palabra, Teresa. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá, estoy feliz porque, bueno, en la Argentina tenemos un poquito menos de pandemia y estas, como vos decías, Laura, son las partes positivas de la pandemia. Yo quiero agradecerte muchísimo la invitación a vos, Laura, y a todos tus compañeros, que acá los estoy conociendo y que los espero en cuanto puedan tomarse un avión y venir acá a la Argentina. Me encantaría conocerlos presencialmente. Bueno, en principio cuando vos me convocaste y yo vi el título del coloquio, Un día prendió el fuego su fósforo, y allí estaba la revolución, eso me entusiasmó mucho y me hizo un poco repasar los textos que yo había trabajado en hijos y verlos desde otra óptica. Es eso lo que voy a traer acá. Un poco lo que yo he estado, el corpus que he estado trabajando, pero pensado desde otro lugar absolutamente diferente, pensado desde la revolución. Eso me pareció muy productivo porque además yo estoy armando otro libro ahora que tiene que ver con el testimonio latinoamericano y cómo el testimonio latinoamericano tiene una reinstitucionalización en Cuba en los años 60, 70, con la matriz revolucionaria, y cómo esa misma tradición se vuelve a institucionalizar en los 80 y en los 90, ahora en el Cono Sur, ya no en Cuba, a partir de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con esta línea que yo estaba trabajando? Puedo pensar cómo hay un segundo momento donde, sin dejar los derechos humanos, hay una emergencia de dispositivos revolucionarios que se toman de los 70 como espectros, ¿no? Como algo que vuelve a aparecer e interfiere sin negar los derechos humanos. Un poco ese sería el gran esquema y lo que a mí me produjo realmente un enorme interés. Entonces, primero, la primera parte, la pregunta. La primera parte va a ser por la pregunta que disparó el coloquio de ustedes.
Este coloquio, Un día prendió el pueblo su fósforo cautivo, revolución y ruptura en la literatura hispanoamericana, se pregunta por el significado de la revolución en la literatura latinoamericana, vaya reiteración, ¿no? ¿Cómo podemos interrogarnos por la revolución hoy? En este caso no elijo una mirada historicista que vuelva a las revoluciones latinoamericanas de los 60 y 70, sino que prefiero poner el ojo en el hoy, mejor aún en la contemporaneidad, para percibir no la superficie visible del presente, o sea, la hegemonía de la democracia en nuestro caso, sino las opacidades de lo contemporáneo, sus desfasajes temporales, sus desconexiones, sus fracturas y anacronismos respecto a lo que domina en la actualidad, allí donde puede anidar lo inesperado, tal como sugiere Giorgio Agamben en ¿Qué es lo contemporáneo? No pretendemos quedarnos prisioneros en la nostalgia de una revolución que esté cristalizada en el presente, aunque sí tal vez en una melancolía de la izquierda, como la convoca Enzo Traverso. Entonces, ¿cómo trabaja, cómo brega, cómo produce, cómo funciona la revolución hoy? ¿Cuál es su lógica en un contexto dominado por las democracias? ¿Por qué vías se inmiscuye, la asedia, penetra e interfiere a la democracia? ¿Cómo se mezcla, se enmascara o se exhibe la pulsión revolucionaria? ¿Qué hace la literatura y el arte con la revolución en su caída libre? Claro que no vamos a responder, ¿se entendió, no? Claro que no vamos a responder semejantes preguntas, sino solo intentaremos asediar algunas de estas líneas. Si en las últimas décadas nuestra mirada ocultaba la presencia de la violencia radical y los hilos de la barbarie detrás de la superficie de la civilización, un gesto que Walter Benjamin supo metaforizar en la figura del ángel de la historia, ahora es la revolución la que está en juego. Y de la mano de Diego Tatián convocamos entonces al ángel de la barricada. Aunque como iremos viendo, ambos van juntos, y el ángel de la barricada también sobrevuela las ruinas dejadas por el terrorismo de Estado. Por eso, Laura, yo esta primera imagen, digamos, en el PowerPoint, que me parece una imagen que la elegí por el contenido simbólico y porque aquí estaba dos metáforas de fuerzas históricas y también dos matrices de pensamiento. Aquel de Walter Benjamin, ese ángel que mira la destrucción, y por otra parte, la aparición, la reemergencia de un ángel de la barricada, de un ángel revolucionario. Entonces, eso un poco me pareció que sintetizaba los recorridos desde una imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el hoy de la revolución luego del golpe de Estado chileno que derrocó a Allende en 1973? Luego del zarpazo de las dictaduras del Cono Sur durante la década de los 70, del genocidio guatemalteco 1981-1983, del inicio del periodo especial o postsoviético en la Cuba de los 90, de los descalabros de los movimientos de la izquierda armada latinoamericanos, de la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo no quedar atrapados en aquellas perspectivas que solo se detienen en las derrotas revolucionarias, en las autocríticas de los grupos guerrilleros, en los duelos? Estas miradas críticas no son suficientes, aunque son necesarias, no son suficientes para indagar aquellos enclaves del presente intervenidos por dispositivos revolucionarios, por la performatividad de los legados, herencias o espectros de la revolución. En esta arena del desencanto, ¿es posible detectar el impulso de algún reencantamiento? Estos múltiples derrumbes han impactado en el campo cultural y literario latinoamericano, provocando un giro desde el paradigma revolucionario de los 60 hasta la matriz de los derechos humanos instalada con las aperturas democráticas en los 80 en el Cono Sur. Luego de las épicas de los testimonios guerrilleros, luego de los realismos mágicos y maravillosos, luego de los barrocos y neobarrocos, el cubano Antonio José Ponte decide escribir desde el apagón de las metáforas. Eso es una cita, el apagón de las metáforas. Como marca de una estética capaz de traducir la crisis de los años 90 en Cuba.
cito, un apagón no solo literal, sino también metafórico, el apagón de las metáforas, cómo utilizar estas grandes metáforas de mis antecesores literarios, Alejo Carpentier y José Lezama Lima, cómo sostenerlas en la crisis. Fin de cita. Si Roberto Fernández Retamar colocaba como centro de la Revolución Cubana al mestizo, colonizado y rebelde Calibán en 1971, otro cubano, Iván de la Nuez, en la década de los 90, lo hace fugar de la isla para buscar nuevos horizontes en su ensayo El destierro de Calibán. Mientras los imaginarios en torno a los apagones, los naufragios y las fugas asoman en la literatura cubana postsoviética, en Argentina, Ricardo Piglia anuncia la necesidad de escribir la historia de las derrotas en Respiración Artificial. Ese texto icónico que en el borde final de la dictadura interroga las causas del fracaso en el pasado de la historia argentina. Un extenso corpus de textos literarios y ensayísticos sobre los fracasos, las pérdidas, las destrucciones y exterminios, atravesados por el duelo, la melancolía, el exilio, la sobrevivencia, irá creciendo en el campo literario conosureño y también en América Latina. Tanto Ana María Mar Sánchez en Instrucciones para la Derrota, como Y deber a velar en Alegorías de la Derrota, como incluso mi texto, El desarme de Calibán, indagan en este corpus. Esta narrativa de la derrota explora la pérdida de la épica revolucionaria y el desmoronamiento del impulso emancipatorio y de sus macronarrativas. Indaga la violencia estatal y los genocidios en el pasado de la historia, al tiempo que hace una autocrítica de la izquierda armada. También procura extraer ciertos saberes de la derrota y ensayar nuevos caminos para las transiciones hacia las democracias y los derechos humanos. Una ardua tarea encarada por la misma generación que había apostado a la revolución, ¿no? Este pasaje de ser un revolucionario, haber sobrevivido a la dictadura y de repente tener que inscribirse en o enfrentar el desafío de la militancia de los derechos humanos. 2. Los padres, madres de la revolución después de la revolución. Entonces acá un poco voy a la primera generación, a los guerrilleros, que luego fueron por supuesto perseguidos y desaparecidos y algunos sobrevivieron, y muy bien Laura que me has puesto esta segunda imagen porque acá estamos en plena dictadura en el 79 y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, ¿no? Entonces acá vemos cómo va penetrando la matriz de los derechos humanos. ¿Y qué significó esto? Esa es la cuestión que viene ahora. Entonces los militantes argentinos de la izquierda revolucionaria, cuando lograron salir los pocos de los campos de concentración y de las cárceles durante la dictadura y en los inicios de la democracia, debieron afrontar la derrota de sus proyectos y se enfrentaron al duro desafío de abandonar el universo revolucionario y sumarse a las políticas de derechos humanos. Un giro extremo y radical para sus vidas. Muchos de estos sobrevivientes que arribaron al exilio comenzaron a denunciar la maquinaria desaparecedora del terrorismo de Estado y para ello se vieron obligados a acercarse a diversos organismos internacionales de derechos humanos y a completar formularios enmarcados en ese código y donde no había espacio para exponer su militancia en las agrupaciones de la nueva izquierda. Esta pugna entre dos paradigmas, revolución y derechos humanos, dio lugar a acaloradas polémicas y debates en diversos puntos del exilio. A grandes rasgos podemos marcar las principales posiciones adoptadas por estos militantes. Algunos sobrevivientes se resistieron a adoptar el lenguaje de los derechos humanos, quedándose cristalizados en el discurso revolucionario, percibiendo con desencanto la apertura hacia la gris democracia alfonsinista, así la llamaron, la gris democracia, y añorando el fragor y la épica anteriores. Otros simularon afiliarse a la nueva narrativa humanitaria como una elección estratégica para poder denunciar, pero que no reflejaba su aún vigente fidelidad a los principios revolucionarios. Y hubo quienes sí aceptaron tomar las banderas de los derechos humanos y embarcarse en la nueva militancia por la memoria, verdad y justicia.
toda una literatura testimonial de carácter autobiográfico y autoficcional, en gran parte escrita en el exilio, aunque no solo, da cuenta de estas disputas. También se vincula, forma parte de la narrativa de la derrota de la que habíamos hablado. En la apertura democrática, con la creación de la CONADEP en 1983, la publicación del Nunca Más en el 84 y el juicio de las juntas en el 85, el paradigma de los derechos humanos y la militancia por la memoria, verdad y justicia ocuparán el centro de la escena y dejarán en el pasado la revolución. Implicó la sustitución de la anterior figura del militante, del revolucionario, del guerrillero, también calificados como subversivos o terroristas por los militares, por la imagen de la víctima inocente. Esta es la imagen, ¿no?, que da la narrativa humanitaria. Los derechos humanos lo llaman víctimas inocentes. 3. Ahora vamos a los hijos e hijas de la revolución. Será necesaria la aparición de la segunda generación de los hijos de las víctimas y de la conformación de la agrupación de derechos humanos de hijos en 1995 para, por un lado, restituir el perfil militante de los padres, para devolverles su lucha por un mundo mejor, para repolitizarlos frente a esa figura, ¿no?, del que habíamos hablado, de la víctima inocente. Por el otro lado, para dar inicio ellos mismos a una militancia que recuperara las astillas revolucionarias de sus padres, donde la revolución regresa, pero de otra forma, cambia ante la coyuntura democrática y la hegemonía de los derechos humanos para poder intervenirlas, para reemerger como un dispositivo performativo que renueva los rituales políticos de los organismos de derechos humanos. En esta línea, las fotografías de la muestra Arqueología de la Ausencia, que estamos viendo en este momento, de Lucila Quieto, hija de un padre y un tío desaparecidos, resultan paradigmáticas para mostrar el regreso del militante revolucionario en el contexto de los derechos humanos, una suerte de aparición intempestiva. Este es un fotomontaje donde lo que hace Lucila Quieto es tomar una fotografía del desaparecido, del militante desaparecido de los 70, proyectarla en la pared y pedirle al hijo, a la hija, que se pongan delante, y entonces tomar una nueva fotografía. Es un fotomontaje, ¿no?, que une dos tiempos, dos figuras, con un anacronismo notable. Entonces ponen en escena un anacronismo a través de un fotomontaje que en este ejemplo reúne al guerrillero desaparecido con su hija Guillermina Perot. Veo en esta foto un emblema de la pregunta de este coloquio que nos convoca. Es decir, el presente resulta sacudido por la inquietante reaparición de la figura del militante de los 70. En este trastorno de la temporalidad lineal se procura leer en el presente futuro la intervención de las astillas del pasado. Es en este cruce temporal en el que propongo abordar el modo peculiar en que las hijas e hijos de los detenidos, desaparecidos y de las víctimas del terrorismo de Estado argentino recuperan la revolución de los padres. Padres, madres, bueno, yo apuesto a todo lenguaje inclusivo, pero a veces se me escapan. Quiero correrlos a estos hijos por un instante de su condición de hijes de las víctimas y pensarlos como hijes de la revolución. Debemos recordar que la agrupación Hijos desplazó la mirada anclada en la dictadura y en la desaparición de sus progenitores hacia el quinquenio anterior. O sea, pusieron el foco en el momento anterior a la desaparición y a la dictadura. De 1970 a 1975, donde eran ostensibles el protagonismo y las acciones de sus padres guerrilleros. De modo de que recuperan esa épica, ¿no? Eso es lo que me interesa focalizar. De este modo ellos rescataron la militancia de los padres y los movieron tanto de las calificaciones de terroristas dadas por los militares como de víctimas inocentes otorgadas por los organismos de derechos humanos. Esta maniobra de víctimas a militantes exhibe un giro desde el paradigma de los derechos humanos hacia la matriz revolucionaria, ya lo dijimos, pero es un giro que de ninguna manera abandona las luchas por la memoria, verdad y justicia, sino que las reactiva y renueva en el cruce con pulsiones revolucionarias.
tal como puede advertirse en la creación del escrache llevado a cabo por hijos. La reivindicación del espíritu de lucha de sus padres propuesta por la agrupación Hijos, así como el lema "Nacimos en su lucha, viven en la nuestra", es un lema muy, digamos, muy fuerte, ¿no? Nacimos en su lucha, en la lucha de los padres, pero ellos viven en la nuestra. Indudablemente colisiona esta recuperación con la narrativa humanitaria, ya que, entre otras cuestiones, la izquierda revolucionaria procuraba derrocar la democracia, la que consideraba una forma enmascarada de dominación, a través de las armas, para instaurar la revolución, lo que no resulta fácilmente compatible con el escenario democrático. Los padres, madres, además de militantes, serán también víctimas de la violación de los derechos humanos a la hora en que reclaman justicia, a la hora que estos hijos reclaman justicia a las instituciones del Estado, creando una contradicción que a veces no termina por resolverse. Es decir, los padres son a la vez militantes, guerrilleros y son también víctimas. Están jugando las dos matrices ahí, ¿no? Pero son también estas tensiones no del todo zanjadas las que enriquecen sus apuestas y les permiten renovar las prácticas de la memoria. Entonces, un claro ejemplo, decíamos, lo constituye el escrache, concebido como una vía de denuncia y justicia alternativas en el contexto de impunidad y ante la clausura de los juicios de mediados de los 90. Que todo el país sea su cárcel, vociferaban los hijos delante de las casas de los represores, arrojando pintura, entonando cánticos, bailando al son de una murga. Se trata de una práctica político-artística legítima pero ilegal, e impulsada por destellos de violencia desconocidos e inusuales en las marchas pacíficas de las organizaciones de derechos humanos. De hecho, cuando salieron los escraches, hubo como un revuelo de la prensa diciendo, oye, estos que vuelve la guerrilla, vuelven los terroristas, hubo una especie de comentarios fuertes, ¿no? En cuanto a la producción literaria y artística de los hijes, es posible trazar un itinerario que va desde la temprana muestra de Lucila Quieto, la que acabamos de ver, Arqueología de la ausencia, hasta Aparecida de Marta Dillon, lo que significa ir desde la escena familiar hacia el terreno político. Respecto a las perspectivas sobre la dictadura y en general sobre los genocidios, la crítica se ha detenido en reclamar la necesidad de llevar a cabo un duelo, que en nuestro caso implicaría encontrar los huesos de los padres y madres y enterrarlos para cerrar un ciclo. Pero en estos hijos, junto con el duelo, aparece el impulso de traerlos a la vida, de resucitarlos. Está el deseo de mirarlos, tocarlos, festejar cumpleaños, brindar en fiestas con ellos, de capturar su historia particular en tanto padres, militantes, parejas, con sus gustos, costumbres, con sus cuerpos vestidos y sexuados, con sus sueños, apuestas y temores, en la vida cotidiana, en el interior de la casa, oyendo música o comiendo. ¿Cómo se representaban los desaparecidos y cuál fue el aporte de los hijos? Las imágenes usadas hasta el momento para representar a los progenitores eran tanto las fotos 4x4, que vemos en la siguiente imagen, como las siluetas del silbetazo. Las fotos tipo carnet que las madres tempranamente comenzaron a exhibir para obtener información sobre el presunto paradero de los hijos y que luego llevan a las marchas, recortaban el rostro como un modo de provocar una rápida identificación. Eran fotos austeras, la que vemos acá de Carlos Alberto Quieto, fotos austeras, limpias, ascéticas, sobrias, que no permitían ver las marcas personales, las señas biográficas, los afectos, la intimidad. Se correspondían con la etiqueta de la víctima inocente, con su borradura política. Por su parte, las siluetas, si bien incluyen el cuerpo a escala natural, este está vacío, es anónimo, es colectivo y procura expresar la irresuelta condición del desaparecido, en la tensión entre la ausencia y la presencia, en estas siluetas. En sus obras, los hijos e hijas, y ahora me gustaría, Laura, volver a la foto de Lucila Quieto, en sus obras, los hijos e hijas van a explorar esta tensión entre la ausencia y la presencia del desaparecido, pero lo harán desde la reinstalación de un cuerpo subjetivado. Hay una ficción recuperadora que desnuda los procesos de borradura identitaria sobre sus progenitores, tanto aquellos padecidos por el poder desaparecedor como los fraguados por la narrativa humanitaria.
En esta foto de Lucila Quieto, el montaje funciona como una prótesis, en el sentido derridiano, que al mismo tiempo que procura llenar el vacío al colocar la figura del padre, ¿no? El vacío de la ausencia, exhibe su hueco, ¿no? Es este juego que a mí me interesa mucho, como cuando se coloca la figura de un desaparecido, que se sabe que es un desaparecido, al mismo tiempo se ve que está desaparecido y que está presente, esta ambigüedad, que está como parte fundante de la categoría de desaparecido. Y así apunta el carácter paradójico del desaparecido, suspendido entre la vida y la muerte. Pero aquí la novedad radica en la particularidad individual del padre, con su perfil setentista, la camisa abierta, desprolija, el pelo y los bigotes, la sonrisa, cierto descuido y el gesto de ganador. Acá está el revolucionario, acá está el cuerpo subjetivado. De modo que esta foto cruza dos matrices, dos códigos, dos universos simbólicos. Por un lado apunta al ausente, al desaparecido, a la víctima de la narrativa humanitaria de los 80, y por el otro introduce al militante, al guerrillero, a la juventud maravillosa de los 70. Las fotografías de Quieto, si bien ponen el foco en el vínculo familiar, en las relaciones personales, en la intimidad, sabemos que en este caso lo personal es político. En Hijos, la inclusión de dispositivos del universo revolucionario, si bien genera desacomodos y fricciones con la lógica de los derechos humanos, también va a renovar y potenciar las prácticas ya cristalizadas de las agrupaciones de derechos humanos. Va a inaugurar un espacio para la militancia juvenil y a instaurar un nuevo sujeto social ausente por años y sospechado de volver a traer prácticas rebeldes y revulsivas, ya enterradas en el pasado. Va a disputar la impunidad de la década de los 90, ejerciendo una justicia alternativa a través del escrache, considerado ilegal por las leyes democráticas. Va a servir como antecedente para la configuración en América Latina de nuevos modos de militancia, como lo fueron las diversas agrupaciones de hijos, y se va a convertir en un referente que será recuperado por sectores de la política. Esto es interesante. Desde Néstor Kirchner hasta la agrupación política de la Cámpora. También podemos postular, estos jóvenes están marcando los límites de la política de derechos humanos del momento, cuestionando sus alcances, reclamando su renuevo y proyectando una nueva etapa diferente a las políticas de la memoria del gobierno de Raúl Alfonsín. Recordemos que Raúl Alfonsín fue el que comenzó con la democracia en Argentina y armó todo el paquete del nunca más, del juicio a las juntas, ¿no? Y después vino el menemismo y después vino los gobiernos kirchneristas. Será Néstor Kirchner quien desde su gobierno 2003-2007 va a continuar y profundizar desde el Estado este cruce entre derechos humanos y revolución, inaugurado una década antes por los IGES. Va a refundar la narrativa humanitaria, introduciendo el impulso militante de los 70. Va a recuperar la presidencia de Héctor José Cámpora, cuando, por ejemplo, sostiene en un acto realizado en Plaza de Mayo, en el 2006, cuando él está celebrando sus 3 años de haber asumido, él dice, y al final, un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo. Es curioso, ¿no? Porque acá está diciendo, volvimos aquellos guerrilleros a la Plaza de Mayo de nuevo con mi gobierno. Y dice, yo estaba allí abajo ese día, en el 73, y creyendo y jugándome por mis convicciones de que un nuevo país comenzaba. En estos miles de rostros veo los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? Y ahí vuelve a cruzar, estaba recordando la militancia de los 70 y vuelve a cruzar los desaparecidos. De nuevo las dos. Ahora, otro capítulo que es la repolitización de los derechos humanos, de lo cual voy a recortar mucho. Pero para marcar estas dos políticas de la memoria y cómo la revolución desaparece, se oscurece y luego reaparece. Sin duda fue el gobierno inaugurado por Raúl Alfonsín, del 83 al 89, el que en el regreso a la democracia dio un primer importante e insoslayable impulso a los derechos humanos, convirtiéndolos en el eje de la transición con la creación de la CONADEP, con
el Nunca Más y la Junta de los Militares. En esta primera instancia, los derechos humanos se presentaban como un espacio despolitizado que apelaba a la universalidad de los mismos, que incumbía a la ley y a la justicia. En el contexto tan complejo de la postdictadura, en la cual las Fuerzas Armadas procuraban justificar su accionar bajo argumentos políticos, los partidos políticos no ofrecían la suficiente garantía de llevar a cabo una justicia imparcial, la decisión del presidente fue crear una institución que, como la CONADEP, fuera integrada por ciudadanos ilustres de diversas y variadas pertenencias. Yo después trabajo cómo Alfonsín agarró esta suerte de neutralidad, porque en realidad venía de una época muy caliente políticamente, entonces debió buscar colocar a la justicia como una especie de neutralidad por fuera de los partidos políticos que cada uno venía con su compromiso con la dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, de allí esta suerte de elección política. 2 décadas después, la presidencia de Kirchner constituyó un segundo momento en que desde el Estado se promovieron fuertemente los derechos humanos, luego de los gobiernos de Carlos Menem, caracterizados por el repliegue estatal de las luchas por la memoria, acorraladas por las leyes de impunidad, que alcanzaron su punto culminante con los indultos. Esta segunda vuelta oficial de los derechos humanos, bajo el patrocinio de Néstor Kirchner, se distanció en gran medida de la impronta alfonsinista, dejó de lado el perfil neutral, imparcial, apolítico de los derechos humanos, para contaminarse de un alto voltaje político. Kirchner sacude y reactiva la narrativa humanitaria al cruzarla con la recuperación de la militancia juvenil de los 70 que lleva a cabo, una recuperación de los valores sostenidos por aquella nueva izquierda con anterioridad a la dictadura, con anterioridad a la derrota. Con ello refunda oficialmente, desde la presidencia, oficialmente las luchas por la memoria en continuidad con las perspectivas de los hijos y de exmilitantes, de la cual, como ya vimos, ¿no? Es decir, también es interesante ver cómo Kirchner, después del apagón y el enfriamiento de la política por parte del Estado y del gobierno de Menem, entonces él le insufla esta perspectiva, esta recuperación de los 70 y de la militancia y de la politicidad. Ahora quisiera pensar un poco cómo esto se vincula con los debates que hay, apenas voy a ingresar, ¿no? En los debates que hay sobre los memory studies. Varios teóricos han formulado diversas críticas a la matriz de derechos humanos. En esta ocasión solo voy a mencionar los comentarios de Alain Badiou, volcados en un breve texto, la ética y la cuestión de los derechos humanos. Allí distingue 2 concepciones. Por un lado, se trata de una ideología del capitalismo globalizado, que impone una doble sumisión al mercado y a la democracia representativa. Las víctimas se encuentran atrapadas en estos parámetros que se presentan como la única posibilidad ante el riesgo de caer en regímenes autoritarios, y así pierden su capacidad de resistencia, son victimizadas y solo merecen recibir la ayuda humanitaria de los países ricos. Por otro lado, Badiou aboga por el empleo de los derechos humanos vinculados a proyectos de transformación y guiados por políticas emancipatorias, lo que supone sacar a la víctima de la condición de objeto solo digno de piedad y ayuda humanitaria para reconvertirla en sujeto político, la víctima como sujeto político, capaz de ejercer derechos humanos con capacidad de cambio real y profundo. Esto evidentemente implica una politización y una localización de esta matriz de los derechos humanos. En cierto sentido general, sin entrar en demasiadas diferencias, la mirada de Enzo Traverso en Melancolía de izquierda va en el mismo sentido que la de Badiou. El intelectual italiano también se levanta contra el auge en la década de 1980 de una memoria que ha perdido su ligazón con los movimientos insurreccionales de la tradición de izquierda, a partir de la debacle del marxismo durante esos mismos años. Propone entonces recuperar una dimensión melancólica de cierta tradición oculta de la izquierda, cuyo mayor forjador sería Walter Benjamin, que permita reunir la memoria de los vencidos con la pulsión redentorista de la lucha. Por este camino se procura reconocer el derrumbe del marxismo, pero asimismo retomar el impulso revolucionario desde otro lugar.
Se intenta abrir un camino en el que el duelo por un mundo perdido coexista con la creación de nuevos proyectos. Se pretende aceptar la necesidad de una autocrítica respecto de los propios fracasos pasados, sin olvidar intervenir en las luchas del presente. La reunión entre el ángel de la catástrofe y el ángel de la barricada, para traducirlo en nuestros términos, recordando la primera imagen. Entonces, si bien el paradigma del trauma ocupó un lugar central en los Memory Studies desde los años 90, son varias las perspectivas que insisten en la necesidad de ir más allá del foco en las memorias traumáticas para capturar las memorias previas de las luchas políticas. Como estamos viendo, el caso argentino parece responder de antemano a estas propuestas. Se trata de una militancia de la revolución, después de la revolución, que hace suya las demandas de transformar la realidad bajo el impulso emancipatorio dentro de la democracia y de la mano de los derechos humanos. En esta foto de la Cámpora, en esta pintada de la Cámpora del 2021 que estamos viendo ahora, es una agrupación política creada en el 2006 como un brazo juvenil del kirchnerismo, en donde militan unos cuantos hijes. Es posible ver el cruce entre la matriz de derechos humanos, allí está, ¿no?, ni olvido ni perdón, esa es la matriz de derechos humanos, y el injerto revolucionario, que es el nombre de la agrupación, la de la Cámpora, que remite al peronismo revolucionario de los años 70, y bueno, está el signo de Viva Perón ahí, ¿no? Bueno, finalmente, el último apartado, vamos a hablar de Aparecida de Martha Dillon, como para cerrar el relato este. Es la resurrección de los padres en la militancia. Volvamos a la literatura y al arte de los hijes. Mientras en la propuesta de Quieto la voluntad de revivir a los padres atañe al espacio familiar e íntimo, sin por ello menoscabar el impacto político de las fotografías, en cambio Aparecida de Martha Dillon, esta pulsión vital de resucitar a la madre que surge cuando aparece en sus huesos, se inviste de fuertes colores políticos vinculados a los gobiernos kirchneristas. Aquí la resurrección adquiere la dimensión de una epifanía en el espacio político. Para los que no leyeron Aparecida, sencillamente digo que este texto autobiográfico de Martha Dillon, ella lo escribe a propósito de la experiencia que siente cuando los médicos forenses le anuncian que han aparecido los huesos de su madre, que se llama también Marta Taboada. La autora aborda su propia experiencia centrada en el encuentro de los huesos de su madre, Marta Taboada, por parte de los antropólogos forenses. Aparición que remite al último tramo de los avatares de la búsqueda que los hijes emprenden, abriendo la posibilidad de cerrar un ciclo. Mientras Marta percibe el duelo como un proceso atravesado por pérdidas y temores, no estaba lista, no quería perder a mi santita de ojos azules y pelo al viento. En cambio, la melancolía sostiene el vínculo particular con la madre, y lejos de presentarse como un cuadro patológico, la melancolía se repiensa en la memoria, se la despatologiza, ¿no? La memoria, lejos de presentarse como un cuadro patológico, es el espacio amoroso de encuentro con ella, donde acontecen momentos de iluminación y de epifanía. Cito: yo quedé prendada de esa bóveda de luz que dejó la ausencia de mi madre. Fin de cita. Por ello Marta se resiste a abandonarla. En ese sentido, las categorías de duelo y melancolía conformaron dos modos de elaborar las pérdidas en torno a los desaparecidos. Mientras algunos solicitaron conocer el destino de las víctimas, recuperar sus huesos para poder tramitar la herida y realizar el duelo, otros, en cambio, se resistieron a pensar el duelo en términos de un proceso cerrado, que suponía la sustitución del objeto perdido por otro, para decirlo en términos y eligieron la melancolía como un camino para no olvidar a las víctimas, continuar con las luchas por la memoria, verdad y justicia. No obstante, este texto va más allá de la melancolía y del duelo e instaura la resurrección de la figura materna, que atañe no solo al espíritu y personalidad de la madre, sino también al cuerpo.
Ciertos ejemplos ilustran la voluntad de revivir a la madre. En lugar de la desintegración del cuerpo, cuando a ella le muestran los forenses, la llevan y le muestran los huesos, allí aparece todo un trabajo de volverlos a la vida, de esta cita que yo les voy a leer. Estos ejemplos ilustran la voluntad de revivir a la madre. En lugar de la desintegración del cuerpo acontece el resurgimiento de la carne, y el acto de vestir el cuerpo hace brotar la vida de los huesos, tal como acontece en la siguiente cita. La certeza envolviéndose fémur, envolviendo y devolviendo una capa tras otra de nervios, sangre, carne, grasa, dermis, epidermis, los pelos, las medias de nylon, la pollera, cuadros de lana y mi cabeza sobre ella. ¿No? Es un acto de resucitación, la revive. Impresionante. En las ceremonias funerarias, y aquí vemos una de ellas, y estas son las tapas, acá vemos a Marta Dino con la urna, ¿no? Entonces, en las ceremonias funerarias, con sus preparativos y en el entierro, esta resurrección de la madre alcanza un punto culminante, transita del espacio íntimo hacia el universo, salta del ámbito privado hacia el público, va del hogar hacia la política y la historia, atraviesa el límite de lo profano para sacralizarse en su última aparición epifánica. Se pone en escena la potencia libidinal, mágica, utópica, característica de hijos, que reactualiza a su vez la tradición iniciada por las madres en su porfiado reclamo de aparición con vida. Marta se dispone a la última aparición de su madre, y tal vez ese sea el sentido de aparecida, esa especie de epifanía final. Dice, aunque fuera por un segundo, iba a estar entre nosotros, para que su hija pueda caer de rodillas como una iluminada frente a su presencia incandescente, entrar en trance y ver cómo sobre ella se reflejaba el universo. Son todas citas del texto. El reencantamiento de la madre se nutre y crece al calor de la política y se vincula a sí mismo con el reencantamiento de la política por el gobierno de Néstor Kirchner, que es continuado también por el de Cristina Fernández de Kirchner, tal como ya vimos. En Aparecida, la autora hace explícito su apoyo y entusiasmo a la era K, tanto respecto a las relecturas de los 70 y las políticas de derechos humanos, como a las leyes de matrimonio igualitario, bajo las cuales se casa con Albertina Carri, escena que aparece en Aparecida, en su casa, toda la cuestión del casamiento con Albertina Carri. También en este texto está presente la perspectiva de una continuidad entre la lucha revolucionaria de los padres y el espacio político abierto por los Kirchner, en el cual los hijos van a reescribir su legado. Se articula el relato de una revolución truncada, aunque no me gusta pensarlo en términos de revolución truncada, pero tengo que volver a pensarlo porque hay un concepto de revolución truncada en Cuba, y esto sería otra cuestión, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Se articula el relato de la revolución truncada que ahora puede realizarse por otras vías. El desaparecido se ha resguardado en una latencia que lo despierta, transmutado en otros cuerpos del presente. Semilla en espera que recién ahora brota. La urna será primero transportada hasta su casa en una cureña hecha por un carro de cartonero y cubierta con una bandera argentina. Luego será llevada en un camión militante rodeado con las banderas de hijos, madres y familiares, agrupaciones políticas, en un entierro que será colectivo y público. Además, ahora quiero que miremos las fotografías que elige de la madre. Además, sus compañeros la recuerdan como una ninfa rubia, para siempre joven y audaz, como la Evita Montonera, que engalana su ataúd. La figura de la ninfa remite a cierta tradición argentina en torno a la Evita edificada desde el peronismo revolucionario de izquierda. José Emilio Burucúa retoma la imagen de la ninfa, tal y como fue analizada por Avi Barbour, para señalar un ejemplo de vuelta a la vida o sobrevivencia, Nachleben, en la fotografía de Eva Perón, con el pelo suelto, joven y sonriente. Es la que... Ahí está, esta es la Evita Montonera, que nada tiene que ver con las fotos de Evita con el rodete,
seria, ¿no? Esta es bien una reconstrucción de una configuración, digamos, de Evita muy a través de la figura de una joven revolucionaria de los 70. Bueno, pero podemos volver, Laura, a la imagen anterior. Entonces, en la fotografía de Eva Perón, con el pelo suelto, joven y sonriente, muy diferente a la imagen oficial, que fue capturada por el juvenilismo revolucionario de los 70. La foto es elegida por Marta Dillon en la tapa, para ilustrar la tapa del libro, responden certeramente a la ninfa. Podemos también recolocar a su vez esa posibilidad de resurrección en la tradición peronista referida a Eva Perón, escandida por textos seminales como el de Coppi, donde se afirma: Evita, señores, está más viva que nunca, o por Evita vive, de Néstor Perlongue, en donde ella desciende del cielo dispuesta a recorrer los bajos fondos como prostituta reventada y drogadicta para llevar su contención a los nuevos descamisados. Sin olvidar el imaginario en torno a la Evita montonera ni la predilección que Cristina Fernández de Kirchner mostró por Eva Perón. El libro traza entonces, y ya con esto termino, una temporalidad redentorista en cuyo presente y futuro pueden concretarse las astillas incumplidas del pasado. El ángel de la historia de Walter Benjamin, aquel que contempla la devastación y las ruinas, puede metaforizar la mirada a la barbarie dejada por el terrorismo de Estado. En cambio, el ángel de la barricada recupera los ideales revolucionarios de los padres y madres del peronismo de izquierda para recomenzar las luchas desde otras vías. Bueno, ahí terminé. Gracias. Bueno, son los aplausos medio virtuales, extraños, ¿no? Los que nos ha llevado. De hecho, puedes ver ahí los iconos que a mí me matan de la risa. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, por la conferencia. Ahora podemos abrir ese turno de debate y de diálogo. Perfecto. No sé si alguien quiere comentar. Me van diciendo, a mí la verdad es que, bueno, vos, Laura, conocéis mi libro, pero le di todo un giro nuevo porque me pareció que habían hecho una pregunta muy central en este coloquio. Es una pregunta que hay que volver a hacerse, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los restos de la revolución después de la caída, de la debacle, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que hay que pensarlo. Yo recién estoy como intentando tirar algunas líneas, pero me pareció muy buena la pregunta. Bueno, a mí me disparó una serie de inquietudes. Me inquietó, me puso nerviosa. Es un fierro caliente que me tiraron, ¿por qué no? Pero bueno. Bueno, yo creo que la has librado la batalla bastante bien, la pregunta. No sé, Nial, ¿querías decir algo? ¿Te has quitado...? Ahí Juan Manuel. Yo sí, pero yo sé que Juan Manuel está No, pero, antes, ¿no? sí, bueno, como queráis, pero Teresa, me ha encantado la charla, o sea, ha sido maravillosa. Y decías tú que nosotros te habíamos lanzado como un hierro candente, ¿no? Pero yo creo que nos lo has devuelto claramente, o sea, me ha revuelto mucho todo lo que mencionabas. Pero no, bueno, no tanto el contexto argentino, ¿no? Que lo conozco muchísimo menos, sino el contexto español. O sea, guardando muchísimo las distancias, ¿no? Hay, digamos, una serie de preguntas en torno a lo que es, digamos, esa cristalización de la democracia, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en España pues, se dio con lo que fue la transición, ¿no? Que estableció una serie de, digamos, estructuras inamovibles y que incluso son casi que no se puede ni siquiera criticar, ¿no? Y que en realidad son herederas del franquismo, ¿no? Y que ahora, pues bueno, estamos sufriendo, ¿no? Y claro, en España hemos tenido como una especie de movimiento revolucionario con este 15M, ¿no? Hace poco relativamente, pero ahora parece que estamos otra vez como una especie de estancamiento en el que no sabemos muy bien cómo salir, ¿no? Entonces, también un poco este coloquio surgía como un punto de reflexión a partir de eso, ¿no? A partir de que quizá
todas estas nuevas crisis, ¿no? En torno a la crisis ecológica, la crisis del COVID, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que quizás puedan llevar a nuevas revoluciones, ¿no? Y me ha encantado toda esa idea, ¿no? de la recuperación, ¿no? Melancólica, ¿no? Quitándole toda esa carga digamos, de patología, ¿no? La recuperación de ese espíritu revolucionario, ¿no? Porque en el momento en el que ya pensamos que ya está todo hecho, ¿no? En el que todo está cristalizado, ¿no? Pues creo que perdemos, ¿no? Así que nada, de verdad, muchísimas gracias y seguiremos reflexionando. Sí, bueno, vos acabás de mencionar, claro, los nuevos movimientos, y ese es todo, creo que es un foco muy interesante que yo no abordé, pero que tenía ganas de abordar, pero ya me salía demasiado de la literatura, y es como allí también está presente esta doble instancia de cómo se van cruzando, porque son protestas que tienen que ver con los derechos humanos. El feminismo, por ejemplo, ¿no? Que incluso acá en la Argentina mucho toma los pañuelos de las madres, y que son tan diferentes a lo que se proponía en los 70, que era tomar el Estado, ¿no? Y crear un Estado, la famosa patria socialista, y que acá son demandas en términos de derechos humanos. Bueno, está el trabajo de Gatti sobre las víctimas, y cómo cambia, cómo se están transformando los movimientos, y eso sucedió muy claramente en Argentina con las madres y con las agrupaciones. Allí empezó a conformarse otro tipo de protesta política que se dirigía al Estado para reclamarle derechos, y cómo estos movimientos sociales son los que originaron los derechos humanos. Allí hay una cosa muy, muy particular, muy enganchada. En la Argentina, que es un país tan revoltoso, tan revuelto siempre, continuamente, nunca tenemos un poquito de paz. No se pueden pensar los derechos humanos desvinculados de la revuelta, digamos, de uno u otro. Bueno, nada, las madres lo hicieron bien quietitas, tranquilitas, allí no había pacíficas, en silencio, como si fueran ovejitas, ¿viste? Inocentes, pero bueno, nada, sabemos que no se necesita ser revulsivos de un modo ostensible, ¿no? Que hay que ser estratégicos, pero me parece que vos apuntás a un elemento fundamental, que es pensar y, bueno, revisar todos los trabajos que hay actualmente sobre cómo se han transformado los movimientos de protesta, ¿no? Creo que sí, ahí está. Bueno, Nils, ¡qué sorpresa! Mira, qué alegría escucharte, Teresa. Como, Bueno, cuánto me ha costado entrar, como cuánto me ha costado, pero más o menos yo creo que he oído casi todo. Me ha sido un placer. Bueno, hay tantas preguntas, ¿no? que surgen, ¿no? de tu conferencia. Yo creo que lo que comenta Juan Manuel también es una cosa que a mí siempre me ha parecido interesante de estos últimos movimientos revolucionarios, hasta qué punto se reconocen en los revolucionarios de antaño. Claro, aquí estamos pensando sobre todo quizá en estos muertos que se están sacando todavía de las fosas, pero son de los abuelos, de los bisabuelos, ¿no? Entonces yo quería preguntar quizá un poco hasta qué punto este libro de Marta Dijon es parte de un corpus amplio, o hasta qué punto entre los jóvenes hay como una reformulación de un nuevo espíritu revolucionario que no se reconoce en los militantes de los 70, o sí que está permanentemente ese modelo de los que lucharon y murieron en los 70. Bueno, varias cuestiones. Una es te lo prometo, cuando vaya para allá, te lo regalo. Te llevo un ejemplar. Acá yo trabajo, sí, se llama Infancias, la narrativa argentina de hijos, y acá trabajo un extenso corpus, que lo volví a repensar a partir del desafío de este coloquio. No, yo creo que, a ver,
un poco traté de armar el contexto, ¿no? Como yo defiendo mucho el gobierno de Alfonsín porque él logró una cosa impensable para América Latina, que siempre está sumida en la corrupción, logró colocar los derechos humanos, hacer juicio, pero claro, él venía de una historia caliente que imposible de entregarla a nadie, no la podía, las madres querían armar una bicameral en el Congreso, entonces se iban a pelear todos los partidos políticos y se iban a decir, pero vos fuiste cómplice de la dictadura, vos hiciste esto, pa. Entonces lo de Alfonsín fue para mí brillante, esto lo explica Krenzel muy bien, fue brillante porque eligió algo neutro, en frío, le puso frío y dijo, esto es una cuestión de la justicia universal, lo colocamos allá, nadie lo puede discutir, ningún partido político, ¿no? Entonces, después, lo que no significa un alto grado de politicidad, ¿no? Lo que pasa es que el problema es desde dónde, cómo, en qué contexto. El gobierno menemista aplanó todo. Indultos, nada más. No hubo nada más por parte del Estado. Llegó Kirchner y dijo, bueno, no, yo ahora hago explícito una recuperación de los 70. Esto se va a unir a todos los movimientos que comenzaron, sobre todo el feminismo. Digamos, acá el gran ausente que yo no estoy trabajando es el feminismo. Si en un momento tuvimos a Hijos que fue minoritario, pero que fue un elemento minoritario, pero que encendió las luces, que dijo, bueno, acá, y que además lo que hizo Kirchner fue tomar ese inicio de militancia ilegal en medio del menemismo, que bueno, los dejaban, tampoco es que los encarcelaban, porque bueno, no eran tantos y era una especie de salida. Pero bueno, esto lo recupera en la Cámpora. De hecho, la Cámpora fue siempre una agrupación bastante revulsiva. Y por supuesto que acá está lo que sucedió, digamos, es el mismo proceso de lo que sucede en Chile, de todos estos movimientos. Muchos, digamos, ingresan, se corren de los derechos humanos hacia el feminismo, digamos, en la misma apertura de los derechos humanos hacia otro tipo de derechos, se va activando. Pero claro, yo creo que esto tenemos que entender lo que Yelin llama los nuevos movimientos sociales. Y si el feminismo, ahí hay una cuestión interesante, porque si el feminismo en los 70 y en la izquierda revolucionaria era algo que estaba ahí un poco molestando, ¿no? Y la izquierda no quería saber nada con el feminismo porque querían hacer la lucha de clases, ¿no? Pelearse entre los sexos, por decirlo de algún modo, rápido. En cambio, ahora vuelven a reconectarse y encuentran vías que siempre hubo, ¿no? Siempre hubo zonas de contacto, pero ahora, digamos, creo que están... y respecto al caso español, también yo recuerdo que he leído un texto, a ver, pero por ahí no lo recuerdo bien, de Hans Lauge Hansen, algo así, que él trabaja el País Vasco, puede ser, y que él dice que ahí el vínculo sería diferente, porque la presencia de ETA, puede ser que sea así, que la presencia de ETA mantuvo viva la llama, ese fósforo que se prendió y que ustedes mencionan en el título. Recuerdo que hablaba un poco de esa diferencia, de lo que sucedía en general con España y cómo en algún punto podía estar sucediendo otra cuestión y que saca, digamos, que corre a los memory studies de esa cosa museística. ¿No? Bueno, a ver dónde estamos. Creo que esa es un poquito la idea. Vale, pues muchas gracias. Hay varias manos de verdad.
¿Se me escucha bien? Porque yo escucho como un eco. No, Vale. se escucha. ¿Se escucha bien? Vale, es que estaba escuchando algo extraño. Que hay varias manos levantadas. Creo que la primera en levantarla ha sido Macarena. ¿Macarena? Si quieres encender tu micrófono y hablar directamente. Sí, ahí Vale. creo que estoy. Hola a todos. Nada, quería idear una pregunta buenísima desde la literatura, la ficción y todo, pero me pasa como Teresa que este tema me genera un poco más lo emotivo, todavía no lo puedo racionalizar tanto. Y así como Juan Manuel, también me pasa que lo llevo a lo propio de alguna manera. Entonces lo cruzo directamente con lo que ha pasado en Chile desde el 2019 hasta ahora. Y bueno, con otros movimientos, que también eso me llama mucho la atención, o sea, como estos últimos 2 años, bueno, entre la locura de la pandemia y demás, pero ha estado el movimiento del Black Lives Matter, lo que pasó en Colombia el año pasado, o sea, hay una tendencia revolucionaria mundial que está saliendo, y por una parte está, o lo que nos pasó acá en Chile a mucha gente, fue el optimismo primero, de decir hoy sí, hay muchos que piensan como yo, quiero cambiar las cosas, y un sentimiento muy bonito, y acto seguido una angustia muy grande por nuevas violaciones a los derechos humanos. Y de alguna manera, para mí que también veo temas de memoria y de la memoria de los hijos, esa angustia de decir todavía estamos muy en deuda con lo que pasó en los 70 y ahora estamos sumando más violaciones de derechos humanos y no... y sin justicia por antes y sin justicia por ahora. Entonces, perdón, que son muchas ideas, pero primero como esto de que hay como un subidón, porque se junta todo, salimos a la calle a protestar por todo, que siento lo que pasó también con los indignados en España, que yo, da la casualidad que estaba estudiando allá cuando pasó, que sentíamos que entraba todo, que entraba el feminismo, que entraba, no sé, los derechos ambientales, de los animales, etcétera, y después como bajándolo, darnos cuenta de las diferencias y que venga ese bajón de nos separamos, no logramos nada y además fuimos súper reprimidos. Entonces, nada, en realidad no tengo pregunta, era solo como esta reflexión de cómo un poco alinear este optimismo y esta desolación. Bueno, claro, el caso, sí, Macarena, el caso chileno es interesantísimo, ¿no? Nosotros lo vemos desde Argentina, tampoco es que yo lo conozca en profundidad, como seguramente vos lo conocés, pero bueno, sí, reventó Chile, para decirlo rápido, ¿no? Explotó en todos los sentidos a la vez. Es interesante y a mí también me interesa cómo en muchas de las manifestaciones aparece el arte, ¿no? Vos dijiste al comienzo, bueno, estoy pensando en literatura y en estos movimientos, y cómo allí, ¿no? En las tesis, en la yeguada, creo que se llama, ya no me recuerdo bien, que retoma lo del Lemebel, las tesis que justamente agarra textos, cómo eso que era tan difícil de pensar en los 60, alrededor de la Revolución Cubana, donde allí había líneas claramente, donde ya había marcas, modos de acorralar a la literatura. Recordemos ¿no? Las tremendas polémicas y cómo en determinado momento incluso desde el Estado cubano se enfrentaron al boom latinoamericano, ¿no? Y dijeron, nosotros lo que queremos es hacer testimonio, realista, pim pum pam. Y en cambio ahora uno puede ver cómo esto no está más esta coyuntura. Y la literatura en forma performática se va introduciendo en los movimientos de protesta, ¿no? Esto se ve mucho también en el scratch, ahí aparece la murga, los cantitos, hacen poesía, hacen la señalera, y todo se descalabra, digamos, ya hay que pensar la literatura por fuera de lo que es la autonomía del arte, de todo esto que aprendimos tanto, y porque todo eso se está moviendo, se están cayendo las estanterías, Bürger, la teoría de la vanguardia, cómo juntar arte y vida. Bueno, ¿cómo juntar arte y vida? Las tesis, las tesis juntar arte y vida. Así que me parece que ahí hay mucho, creo que en Chile para ver eso. Sí, toda la razón, o sea, las tesis con su performance, que aparte surge al mes de esto, uno paseaba por las calles del centro de Santiago y
era un mural, todo el centro de Santiago, todos los días cambiaban las imágenes, los afiches, después había mucha censura, lo pintaban todo de verde encima, se volvía a rayar, o sea, era exactamente un arte viva, muy de performance, y luego con la música lo mismo. Ana Tijoux, por ejemplo, que ha sido también una voz de la música de los hijos de la dictadura, también sacando canciones al respecto, y la literatura todavía se va a demorar un poco más, pero también, bueno, poemas o cuentos, o sea, textos breves, así que todavía queda para ver qué es lo que va a decir esta generación, pero es súper interesante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo creo, Teresa, si no estás muy cansada, seguimos con un par de preguntas más. Pero sí, me encanta, estoy disfrutando, disfruto. Vale, yo es porque, bueno, por no aprovecharnos de tu tiempo. Pues entonces le tocaría a Diego Ávila, que creo que ha sido vamos, por orden cronológico, ¿no? Para ser justa. Diego, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación. Aquí estoy pasándola muy bien, aprendiendo mucho, como dicen, flipando allá en España. Así que muchas gracias por la presentación. Aquí igual desde Chile resueno con lo que están conversando y con lo que acaba de decir Macarena. Y quería aprovechar de comentar que me llamó mucho la atención esto que usted manifiesta explícitamente de cómo esta generación dirige la mirada hacia el proceso de los 70. Y en ese contexto, no sé si ya se llegó a conocer, pero aquí hace un mes que por primera vez en televisión abierta dieron La Batalla de Chile, el documental de Patricio Guzmán, y causó revuelo por ser primera vez que lo daban en televisión abierta. Entonces es como una señal de que, claro, o sea, estamos volviendo a revisar lo que pasó en esa generación, pero con la mirada un poco antes, es decir, como cómo fue el proceso. Y para comentar o añadir, complementar lo que comentaba Macarena, quería resaltar también que llamó mucho la atención en el estallido de Chile la presencia de banderas mapuche y de huipala en el norte de Chile. Y quería relacionar eso con que, si bien esta generación parece estar enfocándose en ese periodo de los 70, igual hay sectores que están dirigiendo la mirada mucho más antes en el tiempo, o sea, incluso a los orígenes de los estados chilenos, perdón, estados nacionales. Es como van hacia el siglo XIX para cuestionar cómo ha sido, o para poder entender el presente, y ese presente incluye, por supuesto, el periodo de los 70. Y eso me recuerda también al ejercicio que hace Carpentier, a propósito de cómo usted lo aprovechó de mencionar, de cómo también escribiendo desde el periodo de la Revolución Cubana dirige su mirada hacia el siglo XIX para poder entender y recuperar la categoría de la revolución, pero situándola en el contexto presente. Entonces me gustaría preguntarle a usted cómo ha sido, o cómo ve usted esta mirada de los procesos actuales hacia el siglo XIX en Argentina, y cuáles son los relatos que se repiten, es decir, ¿o ve usted que la mirada es mucho más amplia en este contexto de irse hacia las conformaciones de los estados nacionales como para poder entender con nuevos aires lo que quedó, digamos, inconcluso de las revueltas de los 70? Y de nuevo, muchas gracias, aquí yo estoy muy fascinando con sus presentaciones. Bueno, muy interesante, Diego, todo lo que comentaste, muy, muy cierto. Primero, la cuestión de las heterogeneidades. Y hay que mencionar una diferencia entre la revolución en su formato guevarista, cubano, la revolución cubana con sus dos olas. Una de las cuestiones que se modifica en estas protestas tiene que ver justamente con la heterogeneidad, ¿no? Allí hay todo un debate muy interesante en Italia, Jacques Nancy, Agamben, bueno, en el centro europeo, donde analizan cómo es posible, después de la caída del muro de Berlín, pensar en modos de pertenencia desde
a un conjunto desde una singularidad, ¿no? Lo que Jacques Nancy llama el ser singular plural. Esta es una pregunta que surgió a partir de el impacto de las heterogeneidades, que rompe lo que en su momento era la polaridad entre capitalismo y comunismo, y que exigía esas identidades tan cortadas con una sola norma, que uno ve tanto en América Latina, en tantos testimonios en torno a la Revolución Cubana, donde se necesitaba hacer la revolución, entonces todos tenían que obedecer a una identidad, ¿no? Cualquier mínimo gesto de cambio, uno pasaba a ser un traidor, ¿no? En cambio, las protestas actuales tienen esa enorme virtud y apertura de dar cuenta de las heterogeneidades. Uno se puede reunir para protestar en determinado momento por el cambio climático, y uno ser peronista, y otro radical, uno feminista, otro antifeminista, uno de estudiantes y otro de gimnasia, porque son los dos clubes que están en La Plata. Digamos, no se necesita una coincidencia ¿no? identitaria completa. Entonces esto creo que es uno de los nuevos elementos que atraviesan los movimientos sociales para marcar esta difícil combinación y reacomodación entre los impulsos revolucionarios y los derechos humanos. Como, bueno, hemos cambiado tan brutalmente de contexto al caer la posibilidad de un horizonte revolucionario, que bueno, hay siempre movimientos en este sentido. Es muy cierto lo que vos decís, que estos acontecimientos como la dictadura o las aperturas democráticas y la aparición de un modo tan fuerte de la matriz de derechos humanos provocan en la cultura toda una lectura del pasado. Acá una lectura amplísima del pasado, en eso tenés entera razón. Yo cuando hablé del modo en que se recuperan las memorias militantes previas a la dictadura y al terrorismo de Estado, es decir, las memorias militantes de los 70, de los guerrilleros peleando, es porque ahí estoy reflexionando respecto a lo que dicen los memory studies, que dicen que, bueno, hay una memoria presente, y todo lo que dice un poco, lo que explora también es otra verso, ¿no? Decir, bueno, a ver, los memory studies están siempre pensando en las memorias de las víctimas, si estuvieron en Auschwitz, si estuvieron acá, allá, y nadie piensa, o lo mismo en España, cuáles son todas las víctimas, y nadie piensa cómo eran los movimientos antifranquistas, dónde están esos héroes, cuáles eran las luchas, qué pedían, digamos, toda esa cuestión. Por eso yo me detuve como en ese espacio, pero me parece súper interesante esta apertura que vos haces, porque evidentemente en Argentina, por ejemplo, bueno, ahí aparecieron, ¿cuáles fueron nuestros primeros desaparecidos? Y los indígenas. Entonces hay una relectura nueva de la historia a contrapelo de lo que se venía haciendo. En Uruguay, por ejemplo, que siempre tuvo un relato Uruguay del avance de la historia, ¿no? Un relato progresivo, siempre la historia superaba. En cambio, después que tuvieron una dictadura impensable para ellos, para los uruguayos que siempre fueron como los únicos civilizados en América Latina, los que habían descendido de los barcos, y no eran bárbaros, carecían de afros, carecían de indígenas, carecían de todos los males nuestros, ¿no? Entonces Uruguay de repente tiene una dictadura. Yo decía, ¿cómo nosotros tenemos una dictadura? ¿Qué nos pasó? Que ahora nos parecemos a los países latinoamericanos. Entonces revisan toda la historia, ¿no? Y sobre todo desde la independencia, y cómo en la independencia están los militares. Los militares que luego terminan haciendo las dictaduras. Y esos militares, por ejemplo, en Uruguay, eso es interesantísimo, los mismos que hicieron la independencia, que estuvieron los Rivera, llevaron a cabo la primera masacre de los indígenas charrúas. Entonces, ¿a quién que fue el héroe? Bernabé Rivera, hay un libro de Tomás de Mato que se llama Bernabé, aquel que fue el héroe de la independencia,
también fue el primer genocida. Entonces hay toda una lectura de ese sentido, que viene un poco a reemplazar esta otra lectura interesantísima que en su momento hizo Alejo Carpentier, sobre todo en, ¿cómo se llama esta novela? Sobre la revolución. No me sale el nombre. Bueno, la lectura que hizo Alejo Carpentier y la lectura que hizo también Fernández Retamar en el Calibán, porque ellos en plena revolución quieren hacer la genealogía de la revolución. No quieren hacer la genealogía. Ahora se hizo la genealogía de las barbaries. Bueno, ¿cuáles fueron? ¿Por qué tuvimos una dictadura y un genocidio? A ver, ¿en la historia tuvimos antecedentes o esto salió de la nada? No, sí, tuvimos antecedentes. Los uruguayos mataron a los charrúa, nosotros matamos a las campañas del desierto. Entonces ahora hay una genealogía de los genocidios. Pero Alejo Carpentier y Fernández Retamar, en el siglo de las luces, Alejo Carpentier, allí hacen una genealogía, precisan mostrar, ellos buscan la historia latinoamericana y dicen, ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos de diferente a Europa? ¿No? Estaba esa búsqueda de la identidad latinoamericana. Bueno, tenemos una historia propia. Es una historia de, como dice Alejo Carpentier, de revueltas, y va hasta Tupac Amaru, pasa por las independencias y pasa por todo tipo de levantamiento, y por eso Haití, por ejemplo, la revolución de haitiana es el gran ejemplo. ¿Por qué? Porque fue una revolución de la independencia, pero además fue la revolución de los esclavos. Entonces ese era el condimento latinoamericano. Ellos buscaban, decían, bueno, nosotros, ¿cuál es? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra historia? Esta es la diferencia. Tenemos una genealogía enorme de revoluciones, revueltas, levantamientos, y lo mismo hace Fernández Retamar en el Calibán, ¿no? Arma esta trayectoria y llega hasta Allende. Como, bueno, una especie de... por supuesto que el punto de llegada en realidad es la Revolución Cubana, por eso a mí no me gustaba lo de la Revolución Truncada. Después, que cuando lo estaba leyendo acá dije, no, pero no es esto, porque justamente en Cuba ellos hablaron, nosotros tuvimos, dicen los cubanos, tuvimos una revolución truncada, la de la independencia, que fue tardía, pero además después vino el zarpazo de Estados Unidos y puso la enmienda Platt. Después la revolución del 30, dice que hicimos de nuevo, pero bueno, nada. Después los gobiernos acá terminaron con todas las propuestas de la revolución del 30, y recién en el 59, la revolución que todos conocemos, ahí esa historia de una revolución cubana se colmó, se llevó a cabo, se resolvió. Pero en cambio acá, cuando pensamos en lo de los hijos, no es truncada, porque acá no vamos a tener una revolución como la cubana. Entonces no quiero usar el mismo concepto, porque acá son destellos revolucionarios, pero en estos destellos, en estos movimientos, se exige al Estado, no se lo asalta para querer hacer un Estado socialista, sino que se lo exige que él mismo haga justicia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te contesté todo, pero muy interesante las líneas que tiraste. Bueno, pues ahora pasamos, que hay dos manos levantadas más. ¿Christopher? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, me apareceré en algún momento, creo, pero... bueno, me llama la atención que justo que cuando se trata de temas sociales, justo aparecimos tres chilenos rápidamente a opinar. También supongo que es por lo reciente, porque es tan reciente lo que ocurre en Chile. Muchas gracias por la presentación, también la he disfrutado muchísimo. Me parece todo muy interesante, desde las ponencias hasta ahora, hasta este plenario. Y mientras hablaba Teresa, cuando mencionaste a Ricardo Piglia, pensé rápido en lo que él dice sobre cómo funciona el Estado, sobre ese complot contra el complot que hay que tener.
y sobre los relatos que arma el Estado. Y en ese sentido, bueno, creo que hay que desconfiar mucho hoy en día, pienso en los titulares de las noticias de todos los días y cómo nos acostumbramos a ver titulares por Instagram y a veces acabamos leyendo la realidad a través de Instagram y no a través ni siquiera ya de las noticias, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de ese gran relato, en Chile tenemos la experiencia del plebiscito como esa gran transición pacífica, ¿no es cierto? Y que si bien fue, entre comillas, pacífica, también fue una gran decisión tomada desde afuera, ¿no es cierto? De alguien que dijo, bueno, la revolución económica ya está hecha, ahora ya no necesitamos un gobierno militar. Entonces es un poco, es desde afuera de donde se sueltan las riendas para que empiece la transición democrática, también entre comillas transición. Y por otro lado, luego viene, también recogemos el tema de los hijos, con la literatura de los hijos, que la tenemos bien marcada con la generación de Zambra y todos los demás, y que me parece interesante y que creo que también ayuda a desarmar y, digamos, ese gran relato que nos impusieron y que acaba estallando, ¿no es cierto? Pero lo que me llama la atención dentro de toda esta discusión acerca de esas revoluciones de los 70 y las revoluciones actuales es el tabú. En Chile esto ocurre mucho, el tabú respecto de la palabra socialismo. Es realmente una palabra que, por ejemplo, a los candidatos a la presidencia le tienen terror a esa palabra. Quiero decir, hasta los más de izquierda, bueno, tenemos por ahí una excepción dentro de los candidatos actuales, pero la izquierda, digamos, que propone los cambios que más o menos que recoge desde del estallido, jamás menciona la palabra socialismo. No hay, por supuesto, no hay una nueva vía chilena al socialismo, como fue la que propuso la Unidad Popular. Y en ese sentido, y es curioso porque parte de la coalición que quiere recoger los cambios del estallido, dentro de esa coalición está el Partido Comunista. Entonces, esa palabra tabú, por un lado, me llama la atención en el sentido de cuál será, supongo que no tenemos la respuesta, pero cuál será la siguiente utopía, ¿no es cierto? En el sentido de que pareciera que la utopía, de momento, al menos para Chile, nuestra utopía actual sería el estado de bienestar. Es como nuestra nueva vía chilena, ya no al socialismo, sino al estado de bienestar, y eso es muy extraño, sobre todo considerando que el estallido del 2019 tampoco fue un estallido de izquierda, fue mucho más heterogéneo que eso. Entonces quizás, bueno, quería hacer este comentario para hacer la reflexión y para preguntarte, sé que no es una pregunta que tal vez podamos, o sea, no vamos a tener la respuesta tal vez, pero ¿cuál será, no es cierto? Recogiendo un poco el síntoma global, ¿cuál será la nueva? Bueno, vos, sí, Christopher, hiciste, digamos, ahí hay una clave en lo que vos dijiste, ¿no? Que es esta cuestión del tabú del socialismo. Nosotros también tuvimos ese tabú. No se podía hablar de eso con Alfonsín. Digamos, este fue un contexto en cierta medida en que cada gobierno fue tan claro lo que hizo y lo resolvió en un punto que pudimos pasar a otra etapa. A ver, ¿qué quiero decir? Con Alfonsín estaba el tabú del socialismo, no se podía hablar de hecho estuvo, bueno, la teoría de los dos demonios, esto sería otra cuestión a discutir, pero ese tabú estuvo, nadie se le ocurría decir, bueno, y ahora, ¿por qué no pensamos en cómo volvemos la revolución? ¿Qué pasa? No. Desapareció el revolucionario, el guerrillero, todo, y apareció la víctima inocente, punto, no se habló, en el nunca más, nunca se dice si sos montonero, si nada, si sos comunista, el que partido, nada, todo eso fue un tremendo tabú. Que fue un tabú en cierta medida, que se explica en el contexto, que sirvió estratégicamente de un modo maravilloso para poder hacer los juicios, y justamente los que insistían
en la doctrina de seguridad nacional y acusaban de guerrilleros y esto y el otro, porque vos eras montonero, porque vos eras del PC, eran los militares en los juicios, ellos reponían la historia esa. Entonces era un tabú, fue un tabú en un punto estratégico, como acabo de decir, también fue un tabú contextual, o sea, se venía de tiempos muy calientes y donde también, bueno, la izquierda había hecho macanas y había toda una autocrítica en el exterior, en México, digamos, era un tema que, ¿para qué vamos a hablar de eso? No es momento de hablar de eso, tuvo que pasar una década. Pero entonces ese tabú estuvo como en Chile, solamente que ese tabú funcionó. Ese tabú fue performativo. Ese tabú fue genial, para decirlo rápido. Fue genial porque permitió llevar a hacer el nunca más, donde la palabra socialismo no aparece, por decirlo de algún modo rápido, permitió fundar a la CONADEP, permitió hacer el juicio a las juntas. Entonces fue genial ese tabú. Después de Alfonsín, viene Menem, la década de los 90 es toda de Menem, hace el indulto, el Estado se desentiende, neoliberalismo y todo se aplana desde el Estado, ¿no? Pero por supuesto que los movimientos de derechos humanos hacen una avanzada feroz. Digamos desde el Estado, enfriamiento, pero no dejan de los movimientos de derechos humanos protestar y hacer todo tipo de avance. Entonces eso es lo que permite que después alguien como Kirchner rearme otro relato, recuperando de un modo muy particular. Yo no entré en la limpieza, en el blanqueo, vamos a llamarlo blanqueo, que hace Kirchner de los 70. ¿No? Él hace un blanqueo, o sea, él dice los jóvenes maravillosos, pero se olvida los problemas que tuvieron esos jóvenes maravillosos y sobre todo las cúpulas y las discusiones entre el ala militarista y el ala más intelectual. Digamos, hay una especie de idealización que a él le viene muy bien, primero porque él gana con el 22% de los votos y tiene que armar un fuerte discurso de modo de conseguir apoyo político, de armar un apoyo político. Entonces él logra hacer eso, pero claro, bueno, nada, él logra un bienestar económico, logra buenos negocios con el Fondo Monetario Internacional, entonces, como sabemos, y logra una transversalidad, y son muy claros los enemigos a los que ataca, en fin, logra recuperar, digamos, algo de esa utopía, que por supuesto la redirecciona para fundar no un estado de bienestar, yo no sabría cómo llamarlo, pero sí un modelo de un populismo nacional, de un tipo de gobierno nacional populista, de izquierda, peronista, transversal, hace una gran mezcla, ¿no? de tradiciones que evidentemente le funcionaron espectacularmente bien, porque inmediatamente salió del 20% y trepó. Pero yo creo que es muy cierto, pero que el tabú acá, ¿cómo funcionó el tabú acá? Acá en la Argentina funcionó bárbaro el tabú. Fue eso, permitió gestiones de memoria. Entonces me parece que allí, y respecto a las utopías, bueno, es un tema complicado el de las utopías. Lo primero que uno tiene que decir es que las utopías están atravesadas por la heterogeneidad ahora. Entonces hay diferentes utopías. Ya hay, digamos, hay un uruguayo, Hugo Achúcar, que habla de las pequeñas utopías. Está la del feminismo tampoco es una pequeña utopía, ¿no? Porque acá
en América Latina siempre mucho pequeño no hay, siempre todo termina siendo bastante poderoso. Pero sí hay, como vos señalabas, ¿no? Una lucha heterogénea, el feminismo claramente en Chile, y también poder terminar de cerrar una política de memoria, verdad y justicia que aparece más, bueno, nada, que no se terminó, creo, de cerrar, por lo que vos vas comentando, como en tantos países de América Latina, y que acá seguirá también a su modo, pero sí hubo como un cierre acá. Así que bueno, eso es lo que se me ocurre comentarte. Muchas gracias. Bueno, Ana tenía la mano levantada, la ha bajado, y yo, si no es mucha molestia, me gustaría hacerte una pregunta, la última, y ya cerramos. Y es que tú, en tu libro, en Infancias, hablas, por ejemplo, ¿no?, que autores de hijos como Félix Bruzone, pues, o sea, en cierto modo que su voz está legitimada por la condición de hijo desaparecido, ¿no?, y que si no fuesen hijos de desaparecidos, pues sería más difícil, ¿no?, tomar esas licencias literarias que se toma, por ejemplo, él. Entonces yo te quería preguntar por la voz de los hijos de genocidas, de por qué es ahora que están saliendo esas voces, ¿no? Yo tengo aquí el texto de que todavía no he leído, Escritos desobedientes, también el documental Laja Indigna. Entonces, ¿por qué es justo ahora, ¿no?, y cómo se legitima la voz de los hijos de los torturadores, ¿no?, de los genocidas? Bueno, Laura, justo acabo de comprarme el nuevo libro de Analía Kalinek, que acaba de publicar sobre su historia. Y bueno, ayer lo empecé a leer en un libre. Sí, creo que es muy interesante porque es la emergencia de una nueva voz. Que es la emergencia de una nueva voz. A mí me resulta un tema absolutamente apasionante porque es un universo que es desconocido para nosotros. Yo en este libro, ¿por qué hice infancias? Y cuando uno ve el índice, es infancia clandestina, infancia educada, infancia huérfano de padres desaparecidos, infancia apropiada. Lo que me pareció increíble cuando empecé a leer estos textos eran las experiencias tan inauditas, porque nunca habíamos tenido en la literatura alguien que hable de una infancia apropiada. No existía como experiencia de vida. Entonces me llevó a pensar, a ver, pero la literatura, además de estar bien escrita, o ser buena literatura y de valor estético y todo lo que ya sabemos, además cuenta experiencias inauditas, cuenta experiencias que no conocemos. Por ejemplo, la infancia educada en Cuba, que lo llevaron al edificio de los chilenos, a los chilenos, Entonces, ese tipo de experiencia nueva a mí me resultó fascinante, verdaderamente, ¿no? Lo que significaba para un chico vivir en la clandestinidad, una cosa del tomate, este pobre chico que tenía que tener 2 nombres, 2 apellidos, 2 fechas de nacimiento, que podía en cualquier momento cometer un error y los padres eran capturados. Ese tipo de experiencias me resultaron muy interesantes. Cuando surgen de historias desobedientes, digo, bueno, pero acá hay otra cantera que desconozco. ¿Qué pasa? ¿Cómo era la infancia de estos chicos? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran los padres? Bueno, eso es obvio. Pero no, quiero saber todo. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo eran las habitaciones de la casa? ¿En qué barrios vivían? ¿A qué colegio iban? ¿Quién eran los amigos? ¿Dónde se iban de vacaciones? ¿Qué autos tenían? ¿Qué comían? Todo. Así es un universo que como experiencia está surgiendo. Y por supuesto que la legitimidad que ellos tienen, la legitimidad que esta voz tiene y que no la tienen los hijos de genocidas que defienden a sus padres, lo que está hablando también de la capacidad de escucha de la sociedad. Nosotros acá en la Argentina, más allá de Menem, de que venga un Macri, de que cambien los gobiernos,
en general la población está de acuerdo con los derechos humanos, salvo, digamos, bueno, ya sabemos, siempre hay, ¿no? Pero entonces, estos hijos desobedientes sí, comenzaron a tener una voz legítima cuando pidieron poder declarar en la justicia en contra de los padres y hicieron todo un movimiento para mostrar que ellos no estaban de acuerdo y que ellos querían que se sepa la verdad y querían intervenir en que los padres pudieran hablar, ¿no? Es toda esta cuestión que aparece en los textos, pero que a mí además me interesa la experiencia de ellos como hijos de genocidas. Y creo que ahí tenemos que entrar, porque hay que ir a conocer la intimidad de los que son los enemigos, ¿no? Los dictadores, bueno, que hay que conocer eso, porque al enemigo hay que conocerlo. No hay que reificarlo en la figura del enemigo, ¿no? Hay que considerarlo, bueno, un enemigo, pero hay que tener la suficiente, para mí, apertura como para meterse en esos mundos y poder explorarlo, incluso en los mundos de los hijos, lo que es, por supuesto, muy difícil, de los hijos que apoyan a los padres, porque es una tragedia, para muchos de ellos es una tragedia tremenda tener un padre y encima defenderlo, padre genocida y encima defenderlo, y muchos, yo he leído las historias de ellos y hablan de lo que significó dejar parejas, carreras, todo para ir a los juzgados y defender a los padres, y entonces me parece que ese es, sí, Laura, ese es un mundo, me parece fascinante y que hay que conocer. Vale, pues muchísimas gracias, Teresa, por la conferencia y por todo el tiempo, ¿no?, de contestar todas las preguntas, que al final llevamos aquí 40 minutos extra, así que muchísimas gracias. Yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que ha sido fascinante, ¿no? Todos hemos aprendido muchísimo. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, con esto cerramos lo que es el día de hoy y volvemos mañana. Y nada, no hay nada más que decir, lo cerramos y nos vemos mañana. Tienes, Teresa, los enlaces si te interesa, o la charla de Coan o lo que sea, eres bienvenida en todo, ya lo sabes. Muchas gracias, Laura, y a vos, a todo el equipo, y cualquiera que quiera, creo que hay un eco, ¿no? Cualquiera que quiera escribirme porque tiene alguna duda o algo, pasarles mi mail, no tengo ningún problema, y claro, si cruzan el charco y quieren venir a La Plata, estamos muy cerquita de Buenos Aires. Serán muy bien recibidos. Acá en la Universidad Nacional de La Plata tenemos muchos posgrados, tenemos la maestría en Historia y Memoria, a la cual yo le pongo siempre literatura. Hay también proyectos de postdoctorados, en fin, siempre recibimos muchísimos alumnos de diferentes países del mundo. Así que 1000 gracias y seguimos en contacto. Bueno. Gracias a ti, Teresa. Cerramos. Muchas gracias, Teresa. Ay. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Sí, vamos también.